es el trabajo, cuál es la función o cuál es la misión del Espíritu Santo. Ocupa pluma, hermano. No. Guiarnos. Guiarnos, ok. Dice que nos convencerá de pecado, de justicia, algo así. De juicio. No me acuerdo cómo. ¿Alguien más? También nos hace ver cuando algo está bien. También eso nos redarguye. Amén. Dice que nos guiará a toda verdad. Amén. Sí, todo eso es correcto, ¿verdad? Y más funciones, ¿verdad? Obviamente es parte crucial de nuestro conocimiento de Dios, entender la función del Espíritu Santo y el impacto en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo no viene a hablar no vino a nosotros, a esta tierra, a nuestro medio, a hablar de Él mismo, sino a hablar principalmente de Cristo y lo que el Padre quiere decir directamente a nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos convence, nos transforma. A lo largo de los meses hemos estudiado ciertos temas, ¿verdad? Con respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hemos tomado ciertos temas repartidos a lo largo de los meses, ¿verdad? A veces Rodi también da un tema acerca del Padre, o a veces me toca a mí, hablo del Hijo, ¿verdad? De Cristo. Hemos también hablado del Espíritu Santo. Y creo que ese tema ya lo di una vez, pero en el culto joven. Y es la función del Espíritu Santo. No vamos a ir a la naturaleza del Espíritu Santo. Creo que a Rodi dio un estudio la vez pasada que predicó acerca del Espíritu Santo. Y sí le llegó al punto. Pero vamos a hablar acerca de la función, la misión del Espíritu Santo en nuestras vidas, el impacto que debe tener en nuestras vidas. Y pues para qué está nuestro medio, para qué el Señor dijo, y vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 26, el primer versículo que vamos a estudiar hoy. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseñará cosas. ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí del Espíritu Santo? El mismo Jesucristo. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo vendrá después de que yo me vaya, y hablará cosas. Y nos hará recordar a todos nosotros todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que Él nos ha dicho. Esa es la primera misión que habla Jesucristo mismo acerca del Espíritu Santo. Eso que nos hará recordar y nos hablará de Cristo principalmente. Entonces nos dice el Espíritu de profecía: el Espíritu Santo es el representante ¿de quién? De Cristo aquí en esta tierra, pero despojado ¿de qué? De esa personalidad humana, de esas características humanas, o de esa naturaleza, se puede decir, humana. Y es ajeno a eso, dependiente de esa naturaleza, porque nos dice que estorbado por la humanidad, Cristo no podía acercarse a todo el mundo como tal, estar personalmente con cada ser humano. Estaba limitado por esa naturaleza humana, y ahora convenía que Él regresara al Padre y enviase ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque desatado de la naturaleza humana, el Espíritu Santo iba a llegar a todo rincón de esta tierra, a cada persona, directamente a cada persona, así personalmente, individualmente, a cada persona. Nada lo podía limitar. Nada podría entonces, dice, tener ventaja. Nadie podría entonces
entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu del Salvador, ahora sí, sería accesible a todos, porque el Espíritu Santo no iba a hablar de él, no iba a decir, no, pues yo soy el Espíritu Santo, mi naturaleza es tal, soy un poco misterioso, pero pues a lo mejor puedes conocerme. No, él iba a hablar de Cristo, especialmente de Cristo, y lo que el Padre podría revelar a través del Espíritu para cada uno de nosotros. Tal vez alguna misión espiritual, una misión individual o algo en concreto, pero principalmente de Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado. Vamos a leer un poquito más adelante en el capítulo 15, en el versículo 26 también. Sigue hablando que Jesucristo nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez vuelve a recalcar que el Espíritu va a hablar acerca de ¿quién? De Cristo. Él dice, Él dará testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo no dice, yo vengo a hablar de mí, no. Dice, yo vengo a hablar del que ya está allá. Está en otra misión. Pero les voy a recordar, porque dice anteriormente Cristo, Él recordará todas las cosas que yo os he dicho. Nos va a hacer recordar. Y de hecho es algo que debemos hacer todos los días. Recordar lo que Cristo nos ha enseñado. Por medio de su palabra y de sus acciones. Recordar constantemente todos los días. Nos dice otra cita, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. No lo vamos a poder, o no es la misión que nos ha encomendado, aunque tenemos, una de las misiones es realmente conocer al Espíritu Santo, su naturaleza y demás. Eso es algo muy alejado ahorita para nosotros, o tal vez no es algo que debamos conocer así extensamente, ¿verdad? Pero debemos saber, nos dice, los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se la ha revelado. Pero dice, los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones, darles conceptos y demás, pero no. Eso es lo que hablemos del Espíritu y que provoca tal cosa y que se manifiesta de tal manera y todas esas cosas. Tal vez son confabulaciones y no es algo concreto, ¿verdad? No nos vayamos por esas ideas y demás. Lo principal es que Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo iba a hablar de Él, nos iba a recordar todos los días acerca de Cristo. ¿Estamos? Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Amén. Bueno, O sea que el Espíritu Santo no es eso que pasa con los pentecostés que se aventan al piso. Viene a hablarnos de Jesús, de Cristo, no de aventarse al piso. bueno, no lo vamos a escribir de tal manera, pero no vamos a decir qué no es. Vamos a decir principalmente qué es. Principalmente qué es. El Espíritu habla de Cristo Jesús. Eso es el primer punto, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente. Vamos a seguir en Juan, en el siguiente capítulo, Juan 16. Ahora ya estamos en el capítulo 16. Vamos a leer de los versículos del 7 al 15. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hasta ahí? No, Hasta el 9. Usted sigue leyendo. Convencerá de juicio, de pecado, por cuanto no creerá en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y guiará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque se hablará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Amén, amén. Palabras de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Es palabra de Jesucristo. Dice que conviene que Cristo regrese al Padre para que el Consolador venga a nosotros, porque Él nos convencerá de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Dice, el Espíritu Santo es el que convence del pecado, que nos convence de que realmente no estamos bien. Nos convence de que hay que hacer más para alcanzar la salvación. Nos acerca la ley, nos dice, mira, aquí está la ley. Si ves que aquí dice, no dirás falso testimonio, bueno, tú estás dando un falso testimonio. Hay que hacer algo para cambiar. Mira, aquí, si ves esto, te falta hacer esto. Nos está convenciendo de que debemos hacer algo. Nos convence del pecado. Dice, si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido ¿qué? A arrepentirse y va a comprender la importancia de obedecer esos mandamientos tan importantes, lo que requiere Dios de nosotros, los requerimientos divinos. Nos dice aquí, al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, dice, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo, ¿qué es? La justicia. Y el juicio, pues, es para Cristo. También nos convence de juicio, de que hay algo y una paga por el pecado. Y la verdad, nos convence de verdad también. ¿Por qué? Porque todo lo que habla, ¿de quién habla Él? De Cristo. Y a la vez Cristo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, de lo que es de Cristo, y lo hará saber. Y todavía se expande más. Cristo dice, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. Ahí todavía se expande más lo que posee Cristo. Dice, no, pues Cristo, ¿qué tiene Cristo? ¿Qué es lo que tiene Él? Todo lo que tiene el Padre. ¿Y qué tiene el Padre? Todo el universo y más. Y todo eso lo conoce el Espíritu Santo, dice, y Él nos puede hablar de todo eso y nos lo hará saber. De todo lo que nos permita y necesitamos conocer, ¿verdad? Dice, no hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su Espíritu habla del corazón. Y ya hemos estudiado que el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu Santo. No hay tres espíritus, es un solo Espíritu. Ya hemos leído ese tema, ya hemos estudiado, inclusive Aaron lo dio más específicamente, estuvo muy interesante. El Espíritu es el mismo, es el que nos habla. El Espíritu de Cristo es el que nos habla, el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre, directamente. Porque cree que conoce de todo, porque es el mismo Espíritu. Conoce de Cristo, conoce del Padre, y nos viene a nosotros a hablar directamente de Él. A nosotros, los seres humanos caídos. ¿Qué debemos hacer ahora entonces, nosotros, sabiendo todo eso? ¿Cómo debemos conducir nuestras vidas? ¿Cómo debemos vivir? Sabiendo que el Espíritu quiere llegar a nosotros y convencernos de cosas o recordarnos cosas tan importantes para nuestras vidas. Vamos al libro de Romanos.
capítulo 8. Versículos 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condición, ¿verdad? Si es que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, nuestro cuerpo, este cuerpo inmundo, ¿verdad? Es muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En pocas palabras, nuestro espíritu perdura si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Independientemente de nuestra carne, que se corrompe, se muera. Pero nuestro espíritu va, pues, algún día hacernos encontrar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No estamos hablando de algo diferente, no estamos hablando de que el espíritu es independiente del cuerpo y anda por ahí, no. Quiere decir que al final de nuestro espíritu va a existir. ¿Por qué? Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habrá una vida después de todo esto. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y hay algo muy claro, clarito que lo dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no somos Hijos de Dios. no somos de Cristo, no somos de Dios. Y debemos andar conforme al Espíritu. Dice, el Espíritu es el que hace efectivo que logró, es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador del corazón se purifica. Gracias a su obra el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. ¿Por qué llega a ser participante de la naturaleza divina? Porque el mismo Espíritu mora en vosotros. El Espíritu que es de origen divino mora en vosotros. Ya nos hace partícipes de algo tan maravilloso, ¿verdad? Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias del mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Cristo nos dio su propio Espíritu para que podamos vencer a todo, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, y si no somos de Él, vivimos conforme a la carne, y la carne, ¿qué va a pasar con la carne? Va a dejar de existir para siempre. Entonces, vivimos conforme al Espíritu, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, pues hay evidencia, ¿verdad? Se tiene que ver que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y si no se ve, entonces, si no se manifiesta algo, pues entonces no está en nosotros. ¿Cómo podemos saber? Vamos al libro de Gálatas, un poquito más adelante. Libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 24. Es una cita larga, pero muy interesante. ¿Alguien le puede dar lectura? ¿Gálatas qué? Gálatas 5, del 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues está más que claro, ¿verdad? Claro, Pero para empezar, el deseo de la carne es contra el espíritu y viceversa. El espíritu contra la carne, dice, y se oponen entre sí. Y está muy interesante lo que dice, para que no hagáis lo que quisieres. Para que no decir, pues soy de aquí, soy de allá. No. Tienes el espíritu, eres de la carne y no hay más. No de que, no, pues ahí voy. Ajá, mi técnica. Porque aquí voy, no. Se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisieres. O sea, lo que pienses tú y que no, pues así vivo mi vida y más. No. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu nos convence de la ley. Pero si realmente vivimos bajo el Espíritu, entonces la ley ya no nos va a decir, no, pues entonces eres un mentiroso, codicias, faltas al respeto de tus padres, tienes otros dioses en este mundo. No, ya no tiene esa potestad la ley sobre nosotros. Estamos libres de eso, si el Espíritu vive en nosotros. Y lo manifiesta son las obras de la carne. Con Él conocemos las obras de la carne, todas esas cosas malas, o que nosotros como cristianos realmente identificamos como malos, son los frutos de la carne, ¿verdad? Pero no todos los seres humanos lo vemos así. Bueno, en el medio de la construcción donde yo me desenvuelvo, ¿verdad? No, pues los muchachos, no, pues usted que toma, no, voy a la iglesia y demás. ¿Cómo no? Es una locura que no puedas, que ni quieras alcohol, ¿verdad? O sea, no lo pueden comprender de que, no, pues ¿cómo? Entonces, ¿en qué se divierte o qué? O sea, no lo pueden comprender y demás cosas así, ¿verdad? Porque está tan arraigado en el ser humano ese tipo de forma de vivir, tipo de cosas que hacen, de actividades que son, y clarita la Biblia les dice, ¿verdad? Son obras de la carne, tan arraigadas que están, que es la vida normal, ¿verdad? La vida cotidiana de ciertas personas, pero no es así. Si vivimos bajo el Espíritu, son otras características que se manifiestan, que son, ya lo leímos, pues el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque no hay ley que te diga que eso está mal. No, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu. Pero contra todo lo demás, pues hay una ley que nos va a decir, eso no está mal, eso está mal. Estás viviendo de una manera incorrecta. Y al final va a haber un pago por vivir de esa forma. Entonces nosotros sí tenemos la noción, ¿verdad? Pero las personas afuera no. Es muy complicado, pero hay que ir a ellas, ¿verdad? Hablarles realmente cómo vivir con Cristo y de que esa forma humana que se vive no es la correcta, sino que hay una forma mejor, aunque muchos lo ven como locura, pero pues no es así, ¿verdad? Nosotros conocemos que no es así. Lo sigue diciendo, pero los que son de Cristo han sido crucificados.
han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Se lo han dejado atrás. Han matado a la carne, en pocas palabras. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, vamos a manifestar ciertas características que nos harán acercarnos más a Dios. Si no, estamos manifestando de esa manera, entonces el Espíritu de Cristo pues vive tal vez 2 horas o 3 horas al día, no las 24 horas diarias. Y ahí no. Porque no podemos hacer lo que queramos, nos dice. Porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. No pueden convivir, o es una cosa o es la otra. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos falta eso? ¿Qué debemos hacer? A pesar por nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. Lo primero que debemos hacer es y pedir al Señor. Amén. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Palabras de quién? De Jesucristo mismo. Vamos a leer una cita. Dice, el Espíritu Santo siempre mora con los que buscan la perfección del carácter cristiano, la pureza de motivos que sostiene el alma creyente. Dice, la victoria segura para los que miran al autor y consumador de la fe, porque Él llevó nuestros pecados. El Espíritu nos lleva a Cristo, que nos redime, ¿verdad? Y si no tenemos esa forma de vivir, el Espíritu no muere en vosotros, entonces nos dice, Cristo mismo nos dice, pues está el Padre, pues pide el Padre. Dice, si nosotros, seres humanos, hacemos todo por nuestros hijos, ¿verdad? Le damos hasta lo que no debemos darle. ¿Cuánto más el Padre va a hacer? Nos da el Espíritu Santo, que es toda la bendición para nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Amén. Y vamos a otra cita de Joyas de los Testimonios. Dice, a nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa del Espíritu Santo. No porque leemos nada, pues Cristo le dijo a los discípulos, ¿verdad? A esa gente que estaba ahí. A nosotros, pues a lo mejor ya no nos llega la bendición del Espíritu Santo. No. También, tanto como los primeros discípulos, ahora la promesa sigue siendo la misma. Si nosotros acudimos al Padre pidiendo por el Espíritu, obviamente el Padre quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces nos enviará el Espíritu. Dice, Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día del Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieren aceptar su palabra al pie de la letra. O sea, no nada más, ahí va el Espíritu y ya, porque me lo estás pidiendo y pues a ver qué milagro ocurre contigo. No, es un momento de cambio y de decisión, de seguir los principios de Dios y pedir por el Espíritu Santo y vivir por el camino correcto. No como hacemos con nuestros padres, decimos, no, papá, pues préstame 100 pesos o regálame 100 pesos y lo uso para comprar 2 caguamas. Pero pues no, ¿verdad? Es usar ese recurso para lo que es, para la mayor bendición que es para nosotros, ¿verdad? Es vivir ir por el buen camino, vivir la vida correcta, ¿verdad? Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 31
pasó con Pedro en esa reunión? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno le hacía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Había una comunión, una unidad diferente, ¿verdad?, que la que vemos comúnmente. Una unidad en espíritu. ¿Por qué? Porque oraban al Señor y el Espíritu descendió sobre ellos. Y eran diferentes. No decían, esto es mío, esto es tuyo, no. Era una comunión total. Sin rencillas, sin envidia, sin nada. Con otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Es una de las características que puede haber en nuestra iglesia hoy, en nuestras familias, cada una de nuestras familias hoy. Porque dice, así como la promesa fue para en esos tiempos antiguos, sigue siendo igual, la misma promesa, promesa del Espíritu Santo, si lo pedimos y si guardamos los mandamientos. Dice, Dios nos ayuda para que podamos ser santificados a través de la verdad. Y esa es una cita muy interesante, es uno de los manuscritos inéditos de la hermana White. Nomás como paréntesis, hace como de 10 años para acá se empezaron a sacar a la luz más manuscritos, se puede decir inéditos, porque algunos nada más en compilaciones, a ver, hay un escrito, otra compilación, hay otro escrito, pero ella fue ahora sí más de lleno. Por eso hay una colección de manuscritos inéditos, no sé qué tantos somos, un chorro de citas, ¿verdad? Esta es una de esas citas, que de hecho no la encontré en español, porque traducirla, Dios nos ayuda para que podamos ser santificados a través de la verdad, y esta santificación tenga su influencia para leudar a aquellos que están alrededor nuestro, o sea, de una manera de, ¿cómo se puede decir?, de que ellos asimilen las características que nosotros tenemos. Amén. La levadura, ¿qué es lo que hace? Se va extendiendo a través de la masa, ¿verdad?, hasta que todo queda leudado. Dice, para leudar a los que están alrededor nuestro, no con la levadura de malicia, ni con la levadura de celos. O sea, eso no debemos transmitirlo a los demás. Ni con la levadura de malignas conjeturas, sino con la levadura del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Amén. El cual es enviado desde el cielo, llamado el Espíritu Santo. Y este Espíritu impacta los corazones y el carácter. Es otra cita por si los que estudian acerca del Espíritu, que realmente relaciona el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Digo, para los que les interesa ese estudio, ¿verdad? Es algo muy interesante e importante. No debemos leudar a los demás con nuestros problemas, conjeturas, malicias, chismes y demás, sino con qué? Con la presencia del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Es lo que debemos llevar a los demás. Y si el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente a ella, ya lo habíamos leído, y puede llegar a todos, pero nosotros somos agentes humanos. El Señor nos utiliza, para eso estamos aquí, para eso estamos en su iglesia, ¿verdad? Amén. Y quiere hacer de nosotros un instrumento, individual o colectivo, para esta iglesia, para nuestras familias y para toda la comunidad. Para eso estamos aquí aprendiendo, pidiendo por el Espíritu, guardando sus mandamientos, en comunión con Cristo, en comunión como iglesia. ¿Para qué? Para la misión, para lo que realmente estamos en este mundo, para llegar a los demás. Amén. Así que es una invitación para cambiar nuestras vidas, es una invitación para la misión que tenemos en este mundo. Así que, como iglesia,
Pero primero, humillarnos, pedir a Cristo, pedir al Padre por el Espíritu Santo y vivir de manera correcta, manifestando los frutos del Espíritu. Bueno, hermanos, esa ha sido la reflexión de esta mañana. Que el Señor bendiga. Vamos a entonar el